Buenas noches a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que el Señor me habló ayer sobre meditando algunas cosas que reguardan la situación que estamos viviendo hoy. Ya el culto anterior hemos hablado sobre que no tenemos que tener miedo porque la situación es bastante complicada respecto a todo lo que se está viviendo hoy. Y la situación es complicada con muchas cosas. Tenemos en el mundo muchas enfermedades, cosas que entendemos, cosas que no entendemos, problemas con el clima, cosas que entendemos y cosas que no entendemos. Entonces hay situaciones que se crean muchas veces en torno a nosotros que nos dan mucho miedo y preocupación porque hay cosas que podemos controlar y hay cosas que salen de nuestro control. Entonces, meditando sobre esto, Dios me habló por cuanto reguarda qué puedo controlar yo y qué no puedo controlar yo. Lo que yo no puedo controlar lo controla Dios, pero hay cosas que yo también controlo. Entonces, lo que Dios me habló y el mensaje he titulado así: ¿qué controlo yo? Es una pregunta que tengo que hacerme: ¿qué puedo controlar yo? ¿Qué está en mi poder? Nosotros tenemos que saber y comprender algo, que ¿qué puedo controlar yo y qué no puedo controlar? Esto es una pregunta muy importante que tengo que hacerme. Hay cosas que están en nuestro poder y nuestra decisión, y otras cosas que no dependen de nosotros. Entonces, cuando comprendemos esto, nuestro corazón y nuestra mente van a entrar en una paz especial, la que Dios da. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que hay cosas que no controlo y están pasando en torno a mí, es inútil que me esfuerzo, porque aún con todos mis esfuerzos y con todas mis ganas de poder controlarlo, no lo puedo controlar. Entonces, es mejor dejarlo a Dios. Pero hay cosas que puedo controlar. Entonces, muchos me van a decir a mí, pero nosotros no controlamos nada. Dios controla todo porque Dios es todopoderoso. Entonces, ¿vamos a dejarle todo a Él? Pero es obvio que no es así. Dios nos ha creado a nosotros con un libre voluntad, un libre albedrío, modo de pensar, y nos ha dado una sabiduría que encontramos en su palabra, y Él espera de nosotros que nosotros mismos vigilamos sobre nuestras almas. Así como dice el Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios dice: si bien hicieres, hablando a Caín, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, espiándote. Pero con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Con dos palabras, en otra forma, dice en otra escritura, dice, pero tú domínalo. ¿Qué significa? Que Dios nos ha dado poder de controlar ciertas cosas. Dios nos ha dado poder de dominar ciertas cosas. Y nosotros creemos que todo lo tenemos que dejar a Dios, pero ahí está nuestro problema. Por esta razón, muchas veces no tenemos paz, porque creemos que Dios todo lo tiene que dominar. Y otra vez es porque nos esforzamos de poder controlar ciertas cosas en nuestras vidas que no están en nuestro alcance. Entonces, hay cosas que aún yo queriendo controlar no están en mi poder. Entonces, cuando yo entiendo esto, mi corazón entra en paz. Fíjense bien, hay cosas que aún yo queriendo controlar no están en mi poder. Por ejemplo, la economía mundial. La economía mundial es una cosa particular que está pasando en el mundo, que aún yo queriendo hacer todo lo que quiero hacer, aún yo utilizando toda la sabiduría que tengo, no puedo cambiar, no puedo controlar la economía mundial porque no me reguarda a mí, no puedo hacerlo de mi casa. Lo mismo es con las pandemias, las pestes, estas enfermedades que salieron del mismo infierno.
Hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que no pueden controlar. Por ejemplo, la pandemia es algo que yo no puedo controlar, aunque yo quiero hacerlo, pero no puedo controlarlo, porque está fuera de mi alcance, fuera de mi control. Pero ¿qué es lo que puedo controlar entonces cuando hay una pandemia y un desastre así? ¿Puedo controlar a mi vida? ¿Puedo controlar a mi familia? ¿Puedo controlar a mis hijos? ¿Puedo controlar mi casa? Yo puedo ocuparme de mí mismo y de los que están en torno a mí, pero no me puedo ocupar de las cosas más grandes que me superan. Esto les dejo a Dios. Entonces, dar mi vida para Dios y servirlo y cuidar mi salvación, esto depende de mí. Pero la salvación en sí mismo depende de Dios, porque yo no me puedo salvar solo, pero sí yo puedo hacer para que sea salvo. Entonces, leyendo este texto, yo quiero eh, hacerlo entender en la forma más sencilla. En Ezequiel capítulo 47 del versículo 3 hasta el versículo 5, dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos, un codo es 45 centímetros. 1000 por 45, yo si no voy equivocado, son 45.000 centímetros. Esto significa más o menos 45 metros. Dice, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Acá tenemos 3 medidas. Tenemos tobillos, rodillas y lomos. Midió otros 1000, la cuarto, y era ya un río que yo no podía pasar. Con dos palabras, yo ya no podía controlar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nadar. Entonces, cuando Dios le dijo a Ezequiel de entrar en el río y empezar a profundizar en el agua, primero el agua le llegaba a los tobillos, después le llegaba a las rodillas, después empezó a llegar hasta los lomos y después ya más no tenía control sobre su cuerpo, sino el agua tenía control sobre él. Entonces, mientras las aguas estaban mientras las aguas estaban en los tobillos, él los controlaba. Estaba a él a controlarlo. Él podía controlarlo. Si quería salir del agua, hasta que le estaba hasta la rodilla, también. Hasta que llegaba a los lomos era difícil, pero también él se controlaba, podía moverse. Pero cuando llegó a un estado tan profundo, donde el cuerpo ya no tenía control sobre las aguas, entonces él empezó a depender del agua. Dios quiere que yo controle ciertas situaciones en mi vida con la sabiduría que Él me ha dado, y cuando las cosas se salen del control mío, las tengo que dejar a Dios. Tengo que dejarlas a Dios en una forma de que Él se ocupa de mí. A veces cuando estamos enfermos, eso Dios me habló ayer, me reveló esto. A veces cuando estamos enfermos, luchamos con nuestra fe para ser sanados. Pero hay personas que por alguna razón de la vida Dios permite que a través de una enfermedad mueren y van al cielo. Entonces, mientras ellos están en vida, luchan y creen para ser sanados. Pero cuando entran en un estado de coma o un estado vegetal o un estado muy difícil y precario, ya no tienen control sobre su cuerpo, ya no tienen control sobre su vida. De ahí para adelante todo depende de la fe de las personas que están al lado de ellos y del mismo Dios, o sea, de la voluntad de Dios, porque será Dios que va a decidir por su divina voluntad si los deja vivir o se lo va a llevar. Entonces, hay cosas que Dios ha dejado a nosotros de controlar y hay cosas que por más que queremos no podemos controlar, no tenemos el poder.
Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios ha dejado en nosotros de controlar? Primero quiero hablarle de los pensamientos, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son, nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos y llevarles a un estado de cautiverio que nuestros pensamientos tienen que hacer lo que nosotros queremos y no los pensamientos tienen que llevarnos a que nosotros hacemos lo que ellos quieren. ¿Qué quiero decir aquí? Porque hay pensamientos que por algunas razones se desvían del propósito de Dios. Por esta razón es necesario cautivarles para que no sigan desarrollándose equivocadamente. Por ejemplo, nosotros, dice la Biblia en 2 de Corintios 10, versículo 3 hasta el versículo 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Escuchan esto? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que todo pensamiento y todo argumento, por más inteligente que sea, y se eleva en rebelión y altivez contra la palabra de Dios, tiene que ser controlado por nosotros, no por Dios. Dios nos ha dado herramientas, el Espíritu Santo, pero somos nosotros que controlamos estos pensamientos. Somos nosotros que les encarcelamos, somos nosotros que les damos la guía y la ubicación a donde tienen que ir. Por eso Pablo dice, tienen que ocuparse de pensar solamente de las cosas desde arriba. Nosotros tenemos que preocuparnos a pensar eso, no Dios. ¿Por qué? Porque así es como Dios ha dicho. Por ejemplo, todo pensamiento y argumento, como dije, por más inteligente que sea, y se eleva contra la rebelión y tiene altivez contra la palabra de Dios, tiene que ser controlado. A veces nos vienen pensamientos que por ahí, por mucho cuanto sabemos que no tenemos que hacer tal cosa, la seguimos haciendo porque lo que la mente dirige, el cuerpo hace. O sea que tú haces lo que tu mente te dice. Entonces, a veces para no hacer ciertas cosas tenemos que controlar nuestra mente y controlar nuestros pensamientos. Por ejemplo, hay gente que come mucho, entonces por más que quieres restringir dietas y toda esa cosa, su mente tienen cerebro gordo, se llama. Entonces siempre piensan de comida, de comida, de comida. Y siempre nos vienen pensamientos de comer mucho, cuando sabemos que no tenemos que comer mucho, no tenemos que hacer esto. Entonces tenemos que controlar nuestros pensamientos. Y a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones corresponden a el sano modo de pensar y sano modo de hacer. Por ejemplo, también con la sexualidad. Cuando tenemos pensamientos impuros, ilícitos, lujuriosos, tenemos que frenarles. Pero a fuerza, tenemos que frenarles y tenemos que controlarles para que no se desarrollen y no alimentan la concupiscencia en nosotros. Porque la concupiscencia, una vez que es alimentada por nuestros deseos, empieza a dar fuerza y vitalidad a nuestras acciones y somos tentados, empezamos a ser tentados por la concupiscencia y de paso inmediatamente se da vía al movimiento del cuerpo y caemos en el pecado. El sexo, sabemos que es algo muy bueno que Dios ha dado como un don a un matrimonio legítimo. Pero fuera del matrimonio, el sexo, que es fornicación, puede ser una tremenda trampa y una gran caída. Esto no tenemos que tomarlo como una cosa de menos. Entonces, esto es lo primero, nuestros pensamientos. Segundo, ¿qué tenemos que controlar? ¿Qué controlo yo? Mi modo de hablar. Mi modo de hablar lo controlo yo. Dios no me puede poner un freno a la boca. Yo lo controlo, dándole lugar al Espíritu Santo de modificarme a mí, pero soy yo que
me pongo el freno en la boca, soy yo que tengo que controlarme. Dios nos ha creado a nosotros como personas que podemos elegir qué hablar y qué hacer. Entonces, esta libertad es uno de los asuntos más maravillosos que Dios nos ha dado y Él mismo disfruta cuando nos ve a nosotros que como sus hijos hacemos las cosas correctas, hablamos las cosas correctas, así como un padre disfruta cuando, cuando su hijo habla las cosas bien y hace las cosas bien. Él mira cómo nosotros aprendemos de Él y hablamos y actuamos como Él. Porque, por ejemplo, Jesús nos enseñó que el poder de Dios es desatado por la fe en nuestra boca. O sea que mi boca tiene el poder de Dios. Lo que yo decreto, lo que yo confieso, lo que yo creo a través de mi boca, tiene poder. Si nosotros aprendemos de hablar fe, muchos milagros van a ocurrir en nuestras vidas. Entonces, si yo tengo que escoger de hablar fe, yo tengo que escoger de hablar bendición. Y si yo escojo de hablar fe, entonces mi vida va a cambiar positivamente. Pero si yo escojo de hablar dudas y negatividad, esto me va a llevar a la destrucción. Soy yo que escojo esto. Esto tiene que ser claro. Soy yo que tengo que escoger qué controlar. Soy yo que tengo que ponerme a controlar. Y tengo que entender algo. Y la paz viene de ahí. Cuando yo entiendo que hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar, la paz viene de ahí. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Y cuando ya he hecho todo lo que tengo que hacer y me ocurre algo malo o bueno, lo que sea, ya no es en mi control. Y si no es en mi control, se va a ocupar Dios. El mismo Jesús nos dice que cuando aún las situaciones son grandes y parecen insuperables, nosotros tenemos que aprender de confiar en Dios. Porque la fe puede mover montañas, dijo Jesús en Marcos 11, 22, 23, 24. Dijo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Escucha esto. Jesús te está direccionando dónde está tu fe. Tu fe no está en ti mismo. Tu fe está en Dios. O sea que tu fe deriva de Dios. Así como dice la Biblia, que la fe deriva de Dios, viene de Dios y se va a Dios. Entonces, tened fe en Dios. Nuestra fe tiene que ser posicionada en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Cualquiera que dijere, escucha esto, quien habla fe y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Fíjate bien cuántas veces se escucha la palabra decir, lo que diga y lo que diga será hecho. ¿Quién dice? Entonces, por tanto os digo que todo lo que pidieras, otra vez decir, orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Jesús nos está enseñando algo muy importante aquí, que nuestras palabras es impresionante. Jesús nos está enseñando algo muy grande y fuerte, que el poder está en nuestra boca, que la fe está en Dios, pero también la fe está en nuestra boca. Entonces, lo que tú dices y no lo dudes, significa que lo que Dios te ha dicho y tú lo dices, verá. Entonces, cuando tú sepas esto, que lo que tú controlas es tu hablar, significa que todas las palabras que tú dices son palabras que no son baratas. Jesús mismo en otra ocasión nos enseñó que por nuestras palabras seremos juzgados. Y esto significa que las palabras que decimos no son baratas, no cuestan poco. Tienen un peso y un juicio para nosotros y delante de Dios.
Entonces, no hablemos cosas vanas, no hablemos pavadas, no hablemos palabras vacías, hablemos palabras de bendición. Y esto lo controlas tú. Tú escoges cómo saludar, tú escoges cómo hablar, tú escoges bendecir o maldecir. Tú escoges si tienes que hablar de parte de Dios o vas a hablar de parte tuya. Tú lo escoges. Todo está aquí en tu mente. Entonces hay cosas, a veces, ¿no? Cuando hablamos de que yo tengo que controlar cosas y cosas que no puedo controlar, hay cosas que Dios no puede hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. Y escúchame esto, lo que Dios me dio es tremendo. Hay cosas que tú tienes que hacer. Dios no puede hacerlas. Por ejemplo, ya sabemos que Dios es todopoderoso. Ya sabemos que Dios puede hacer todo. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. No porque no puede hacerlas en sí mismo, porque su naturaleza no le permite, le da a ti. Por ejemplo, Dios no puede creer por ti. Escucha esto, Dios no puede creer por ti, a tu cuenta. Él puede infundirte fe. Él puede preparar tu corazón, puede abrir tu corazón, pero no puede creer por ti. Él nos ha dado la Biblia, la palabra escrita, las sagradas escrituras, para que nosotros la leemos, la meditamos, la creemos y accionamos sobre ella. Ella es que desarrolla este espíritu de fuerza en nosotros que se llama fe. Este es un espíritu, es una fuerza espiritual que se llama fe, que se desarrolla en nuestro corazón a través de la lectura, la meditación y la acción de la palabra de Dios. Segundo, Dios no puede hacer nada que tú lo ames. ¿Has pensado sobre eso? Dios no puede hacer nada que tú lo ames. Quiero decir, Él puede mostrarte su misericordia, su bondad, su amor, su perdón, su caricia, su abrazo, su amistad. Él puede sanarte, puede romper las cadenas, puede liberarte, puede restaurarte, puede salvarte, puede hacer maravillas para demostrarte que Él te ama. Pero no puede hacer nada para que tú lo amas. Es algo que viene de ti, es algo que sale de tu corazón, es algo que sale de tu entendimiento. El amor se provoca en tu corazón. Es algo que tu corazón libremente tiene que expresar esta voluntad espontánea. Y el tercero, Dios no puede arrepentirse a tu lugar. Él puede usar circunstancias difíciles, puede dar enfermedades, puede utilizar muchas cosas feas quizá para hacerte entender que tú tienes que arrepentirte porque te has equivocado. Pero aún así, hay personas en el mundo que son tan testarudos que aún Dios haciéndole todo lo que le tiene que hacer para que se arrepienten, no se arrepienten y se mueren así. Orgullosos, se mueren vanidosos, se mueren con ira y se van al infierno. Y tú no. Tú tienes que entender que todo lo que estás pasando, quizá el dolor que estás pasando, es para que tú reconozcas y te arrepientas, para que salves tu alma y no te pierdas. Cuarto y el último, Dios no puede tomar decisiones por ti. ¡Wow! Esto sí que es tremendo. Dios no puede tomar decisiones por ti mismo. Él puede guiarte. Él puede indicarte el camino por lo cual tienes que seguir. Él es tu guía de día y de noche. Él es tu consejero. Él te da consejos. Y Él mismo demuestra su interés por ti, siendo un padre hacia su hijo. Y sobre todo lo que estás haciendo, sobre todo lo que estás hablando de una u otra vez, correcto o lo que no es correcto, Él quiere enseñarte lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero tú
Eres tú. Tú que controlas esta situación. Tú eres el que tiene que tomar la decisión. Dios te enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Él te ha mostrado lo que es derecha y lo que es izquierda. Pero eres tú de tomar la decisión. Y por causa de la voluntad humana libre que Dios nos ha dado a nosotros, somos responsables de nuestras propias acciones delante de Dios. Pero Dios jamás te ha dejado solo, sin aconsejarte a través de su palabra y sus siervos, sus profetas que manda siempre, sus pastores, aconsejándote qué tenés que hacer para que tu vida vaya en mejoría. Y tú tienes la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esto es muy, muy importante. Entonces todo esto se trata de la paz, de tener paz en el corazón. ¿Cuál es la cuestión de la paz? La cuestión de la paz es que todos queremos llegar de tener y entender la paz. Pero la paz viene cuando entendemos de verdad que hay cosas que controlamos y hay cosas que no podemos controlar. Y los que no podemos controlar tenemos que confiar en Dios. Y esta fe te da paz en el corazón. Por ejemplo, como dije ya, en esta situación actual de la pandemia, del coronavirus que estamos viviendo, nosotros estamos haciendo todo lo posibles para que podamos prevenir, porque es algo que puedo controlar yo. Tomamos todas las precauciones que humanamente están a nuestro alcance, pero más de esto no podemos hacer. El resto está en la divina voluntad, así como la economía, así como todo lo que está pasando. Hay cosas escritas y todo se va a dar. Y por final quiero decirte que todo lo que estás viviendo está en la divina voluntad de Dios. Y si tu vida está en la divina voluntad de Dios, cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo y estás haciendo tu parte, obedeciendo su palabra, su divina voluntad, lo que sucederá contigo, en cada cosa que pase con tu vida, tu corazón va a estar en paz, porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Y Dios mismo es el que va a decidir lo que va a pasar contigo. Tú haga lo que tienes que hacer, porque tú controlas cosas en tu vida que Dios te ha dado la sabiduría y el poder, pero hay cosas que no puedes hacer. Entonces no te ames, no te tomes en paz, descansa en Dios y confíos para que todo esto trae paz en el corazón. Ahora, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los corazones que en este momento están en dolencia, están en desesperación, están en pánico, en miedo. Que sea en el nombre de Jesús. Así como gemó las tempestades, y ordena en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús. Haya tinieblas en cada corazón y en cada mente. Ordeno sea la luz en el nombre de Jesús. Sea la luz en el nombre de Jesucristo. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios. La mano de Dios es poderosa. Toda tempestad, todo tornado, toda injusticia, todo lo que perturba, calma en nombre de Jesús. Ordeno calma en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, que tu divina voluntad es que vivimos en. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender lo que está al alcance y ayuda a entender lo que alcance. Denos la sabiduría y la gracia que controlamos nosotros y que no podemos. Dejamos todo en mano y encomendar almas
en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.